Marcelo. Bueno, detrás de esta historia de la vacuna que se va a producir en Argentina hay mucha gente involucrada, está Oxford, obviamente, nada menos que AstraZeneca, una combinación de laboratorios, uno es sueco, se llama Astra AB, si no me equivoco, y Seneca, que es un laboratorio británico, está la Universidad de Oxford, está Carlos Slim, que ha puesto, entiendo que bastante dinero para producir esto en Argentina y en México, y hay un laboratorio argentino que se llama Ambac Science, si yo no lo pronuncié mal, que pertenece a un grupo que se llama Insud, que pertenece a un empresario argentino muy conocido en el mundo de los farmacéuticos, yo diría casi poco menos que mundial, que se llama Hugo Sigman, y él está en España en este momento, si yo no me equivoco, y tenemos el gusto de saludarlo. Hugo, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Efectivamente, estoy aquí en España. Tanto tiempo, un abrazo grande, ¿eh? Igualmente, Marcelo. Bueno, queremos preguntarte, Hugo, bueno, que si nos podés contar desde adentro, siendo vos uno de los protagonistas de esta historia, cómo se gestó esto. Bueno, esto comienza con una investigación que realiza la Universidad de Oxford, que en verdad es un grupo científico que viene trabajando hace muchísimos años con un tipo de tecnología que consiste en clonar un virus de chimpancé, a la cual le otorgan funciones que el virus no tenía, y ese virus inyectado a seres humanos le transmite a los seres humanos esa facultad. Entonces, ellos empezaron a trabajar hace muchos años con malaria, después hicieron trabajos con gripe, últimamente estaban trabajando con la vacuna universal de gripe, también con el SARS-2, en fin, es un grupo científico muy destacado. Sí, sin duda. Cuando se produce la pandemia, como ellos tenían la experiencia de trabajar con este virus de chimpancé, lo aplican al COVID-19 y desarrollan una tecnología para fabricar la vacuna del COVID-19. Entran en negociación, como dijiste, con AstraZeneca, a la cual le licencian el producto y la patente, con algunas condiciones que AstraZeneca aceptó, porque creo que el CEO de AstraZeneca tuvo una visión así muy solidaria frente al problema, pero que la Universidad de Oxford le planteó fueron dos cosas esencialmente. Primero, que la vacuna sea accesible, es decir, que tuviera un precio accesible, y segundo, que fuera distribuida universalmente sin restricciones y a todos los países del mundo. AstraZeneca no tiene fábrica para producir la vacuna, y entonces en Argentina y para Latinoamérica se contacta con nosotros ya hace varios meses, y se contacta con la Fundación Carlos Slim y con un laboratorio mexicano de una familia amiga nuestra de hace muchos años, la familia Rimoche, el laboratorio Leomont, y nos pide a nosotros que fabriquemos el principio activo y que el Leomont haga el fill finish, es decir, que lo ponga en viales, y con una característica también, que es que hagamos esta producción a riesgo. Es decir, la vacuna se pasó las fases 1 y fase 2, fase 1 es con animales, fase 2 con seres humanos, en la cual lo que se mide es seguridad, es decir, que la vacuna no sea nociva, pero están haciendo el fase 3, que es probando si realmente la vacuna es efectiva o no. Para que una vez terminados los estudios clínicos no haya que esperar para realizar la producción, AstraZeneca le pidió a las compañías con las cuales está haciendo estos convenios que trabajen a riesgo. Es decir, que si la vacuna se aprueba, se va a vender, pero si la vacuna no se aprueba, se va a tirar lo que se hizo. En ese sentido, se conectó con la Fundación Carlos Slim, Tony Slim, Marco Antonio Slim, que es el hijo de Carlos, estuvo muy activo participando en esto, y nosotros también, y si nosotros estamos asumiendo un riesgo importante, es decir, no solo la Fundación Slim está contribuyendo riesgo, sino nosotros como compañía estamos contribuyendo riesgo produciendo sin considerar los costos fabriles, hasta tanto existe la eventualidad que la vacuna se pueda vender. Correcto. ¿Es posible que la vacuna, perdón un segundito ahí, te interrumpo un segundo el relato, después lo continuamos. ¿Es posible que la vacuna se esté ya o se pueda producir a riesgo
incluso antes de su aprobación final, para tener la lista en el caso de que esté finalmente aprobada? Eso es lo que exactamente está sucediendo. Okay. Vamos a producir la vacuna de riesgo. La aprobación seguramente, o sí o no, ojalá que sí, va a estar en el mes de diciembre, enero, y nosotros ya vamos a empezar a producir la vacuna. Nosotros vamos a producir en un mínimo de 150 millones de dosis a un máximo de 250 millones de dosis para toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, donde AstraZeneca tiene otro convenio, y lo estamos haciendo a riesgo, y la financiación de eso fundamentalmente proviene de la Fundación SLIM, y secundariamente, pero un modo importante también, por el Laboratorio Leomonte y por nosotros mismos. Es decir, que este consorcio de SLIM, Fundación, Leomonte y nosotros asumimos el riesgo de producir la vacuna, y si se aprueba la venderemos, y si no, bueno, se tendrá que destruir. Hugo, ¿el gobierno británico jugó algún papel en esta compleja historia? Ningún gobierno jugó ningún papel. Esta fue una negociación entre privados. Yo no tenía contacto con AstraZeneca, pero sí conozco desde hace muchos años a Carlos Slim y a su familia, y ellos nos conocen a nosotros. Y fue una negociación entre privados, es decir, se nos acercó AstraZeneca, identificó que entendían que la mejor fábrica que había en Latinoamérica era la nuestra, hicieron todas las inspecciones que hay que hacer y todas las consideraciones tecnológicas que hay que hacer, y en verdad nosotros tenemos bastante experiencia en este tipo de producciones, y sobre todo tenemos las instalaciones adecuadas. Hay algo que debo resaltar que nosotros hicimos, que es como este es un virus vivo, no puede producirse con otros productos que nosotros estamos produciendo. Así que hemos suspendido todo el resto de las producciones y vamos a producir solo la vacuna para tratar de contribuir, lo mismo está haciendo Leomonte en México, para tratar de contribuir a que esté la vacuna lista en caso de que la vacuna se apruebe. Hugo, esta compañía yo sinceramente no conocía su existencia, y voy a tratar de pronunciarla porque tiene una se llama mAbxience, te explico por qué. Se llama mAbxience. Sí, mAb es el apócope de anticuerpos monoclonales, monoclonal antibodies en inglés, y science de ciencia. Como nosotros producimos fundamentalmente anticuerpos monoclonales para el tratamiento del cáncer, cuando hace 10 años fundamos esta compañía, hicimos una síntesis entre monoclonal antibodies y science, y de ahí viene el nombre. Es una compañía que fundamos hace 10 años, hicimos una primera planta en Argentina, en Munro, después hicimos una planta en España, en la ciudad de León, y en el mes de marzo de este año inauguramos esta planta. Esta planta tiene una tecnología muy sofisticada realmente, debo decir que es una de las plantas más modernas que hay en el mundo, y además, algo que no puedo dejar de subrayar, que esto no hubiera sido posible sin la calidad científica que tienen nuestros científicos. Te aseguro que en la conversación con la gente de AstraZeneca, la gente de AstraZeneca estaba favorablemente sorprendida del nivel científico y tecnológico que tiene nuestra gente. Quien dirige esta planta es un científico argentino que fue una de las primeras personas que empezó a trabajar en la biotecnología en Argentina, Esteban Corley, que me acompañó en toda la negociación y conversación con AstraZeneca, y no hubiera sido posible sin este nivel científico. Y de eso creo que en lo personal, como persona que dirige esta compañía, pero como argentino, me siento muy feliz, y creo que todos los argentinos deberían sentirse felices de encontrar este patrimonio científico en nuestro país. Sí. Bueno, aunque Hugo Sigman es o sea, todo el mundo, no sé si alguien lo sabe, pero en rigor de verdad es un psiquiatra, y que tiene mucho que ver, aunque probablemente nadie lo sepa, con muchas de las más exitosas películas que se han visto en la Argentina, de cine argentino, como productor de cine y entre otras actividades. Te quiero preguntar, por tu experiencia científica, médica, clínica,
¿Qué opinás vos de esta vacuna? Efectos adversos, nivel de inmunidad, etcétera, etcétera. No, los efectos adversos prácticamente están descartados porque se hicieron los estudios de seguridad con 1.000 y 1.100 personas. Yo creo que es una tecnología muy moderna. Yo tengo mucha ilusión de que esto sea efectivo. Hay muchos modelos vacunales para tratar el COVID-19. Este es uno de ellos. Y creo que puede ser uno de los modelos más promisorios. También hay otra vacuna que es a virus inactivado, que yo también creo que puede ser muy interesante. Pero yo creo que yo tengo gran entusiasmo y gran confianza, y a medida que he ido conociendo el proceso y hablando con los técnicos de Astra y interiorizándome de la vacuna, la verdad que estoy muy optimista. Creo que hay muchas chances de que el estudio clínico salga bien. Y es probablemente sea la primera vacuna que se apruebe en el mundo, ¿no? Con fase 3 terminada. Así que Latinoamérica afortunadamente va a tener la vacuna en el mismo momento que la tendrá Estados Unidos y la que tendrá Europa. Cuando hablábamos con Tony Slim de esto, ambos nos atraía sobremanera esta especie de epopeya latinoamericana, ¿no? De sentir que, no como sucedió con la gripe A y con tantas otras epidemias, Latinoamérica y los países en vía de desarrollo recibían los productos de una forma más tardía que los países centrales. Así que aquí, si esta vacuna se aprueba, vamos a tener todos la vacuna al mismo tiempo que los países centrales. Y eso, te aseguro que en mi caso, que ya tengo bastantes años, es una oportunidad que me da la vida. Es decir, es una oportunidad que agradezco el que me dé la vida, de sentir que podemos contribuir a que todos los compatriotas latinoamericanos y los argentinos en particular puedan tener esta vacuna al mismo tiempo que lo van a tener los países centrales. Así que este esfuerzo, tanto económico como empresarial e industrial, bien vale la pena si somos capaces de que esto se haga realidad. Acá está Willy Cohen para hacer una pregunta. Hugo, un abrazo. Willy Cohen. Muchas gracias, Willy. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Quería consultarte a partir de estas tan buenas noticias que están apareciendo, y por supuesto con toda la experiencia médica mundial que vos tenés, y mirando para adelante básicamente, no para discutir lo que pasó, sino mirando para adelante. ¿Cómo ves el futuro de, la polémica por las cuarentenas, el efecto sobre la actividad económica? ¿Cómo ves a la Argentina de ahora hacia fin de año? ¿Cómo ves todo ese debate, Hugo? Bueno, mira, te voy a contestar con una anécdota, en principio, una primera contestación. Vos sabés que en España hay un gobierno socialista y una oposición conservadora. En Inglaterra hay un gobierno conservador y una oposición socialista. Créeme que los argumentos de la oposición conservadora en España y los socialistas en Inglaterra eran exactamente las mismas. No estaba relacionada con un partido político, sino estaba relacionado con que es tan difícil esta pandemia, es tan poca conocida. Pensá que hasta el día de hoy no se conoce bien cuál es la fisiopatología de esta enfermedad, no se sabe cómo el virus produce lo que produce. Entonces es un misterio tan grande, y las soluciones, no hay solución perfecta. Yo creo que se han demostrado varias cosas hoy. Se ha demostrado que la distancia social es importante, se ha demostrado que la protección con barbijos es importante, se ha demostrado que las medidas de higiene son importantes, y sobre todo se ha demostrado algo muy importante, que es identificar a los enfermos, aislarlos, evitar los contactos, hacer muchos test. El gran secreto de Alemania fue el siguiente: Alemania tiene un rastreador, es decir, una persona que se dedica a estudiar los contactos de los enfermos cada 4.000 habitantes. España e Italia tienen un rastreador cada 45.000 habitantes. Y esa fue la gran diferencia. Es decir, la gran diferencia fue que lo mismo que pasó en Nueva Zelanda, lo que pasó en Finlandia, es identificar muy rápidamente a los enfermos
y buscar los contactos y aislarlos. Esta es una gran medida sanitaria. La segunda posibilidad es encontrar medicamentos para tratar a los enfermos. Yo creo que se están encontrando medicamentos para tratar a los enfermos. Desde los antivirales, de haber descubierto que los productos que controlan la coagulación de la sangre son importantes, algunos antibióticos y algunos tratamientos nuevos, como sucedió con el plasma de convaleciente y como el trabajo nuestro, del cual estamos haciendo un estudio clínico muy grande, que es el suero equino hiperinmune. Sí, hablamos con la gente de ese tema hace 30 días. Ese es un recurso en el cual nosotros tenemos muchísima ilusión, y los trabajos clínicos ya empezaron en Argentina. Te aseguro que ha sido publicado en todo el mundo nuestra investigación, desde el New York Times hasta en China, en Rusia, en Europa, en todos lados, y nos han llamado de todos lados. Y también un grupo científico excepcional, ustedes hablaron con ellos, pero también patrimonio de la ciencia argentina. Y después la vacuna, es decir, va a haber 3 elementos para contraer esto: las medidas sanitarias, los tratamientos y la vacuna. Respecto a la cuarentena, es un tema muy, muy discutido en Argentina y en todo el mundo. Es decir, la gente se cansa de estar encerrado y entonces se revela. No sé si ustedes han leído crónicas de la Segunda Guerra Mundial, pero en pleno bombardeo en Londres la gente no aguantaba más, no salía a la calle y salía. Es decir, hay como un sentimiento que tienen los seres humanos que el confinamiento exagerado por mucho tiempo es irresistible. Y no se toma en consideración el riesgo y se prefiere asumir el riesgo, o no se tiene conciencia del riesgo y se sale a la calle. Entonces, yo creo que todas las discusiones que se están dando en todos lados, porque lo que pasa en Argentina pasa en todos lados, por mucho, por poco, la verdad que hay que hacerlo. Si yo pudiera dar una opinión, es hacerlo con menos pasión. No sabemos cuál es la solución. La economía está golpeada mundialmente. Todavía no sabemos todo lo que está golpeada, porque recién estamos viendo las puntas del iceberg. Vos que trabajás en la economía, Willy, decirte que por ahora los gobiernos están financiando a las empresas para que no haya despidos y están financiando a las empresas en su situación de crisis. Esto en un momento se va a acabar y en ese momento la crisis económica se va a profundizar y agudizar. Entonces, estamos en un momento, el PBI va a caer en España, el PBI va a caer un 12%, la deuda pública aumentó, la desocupación es creciente, en toda Europa está pasando lo mismo, y en todos los países. Entonces, yo creo que buscar los consensos y tomar esto como un problema que no tiene mucha solución y tratarlo con menos pasión, yo creo que es una buena fórmula, por lo menos la que yo trato de hacer. Hugo, te vuelvo un poquito para atrás. AstraZeneca ya tiene en su historia, ya tiene un Nobel, ¿no? Yo creo que fue en los años 80 por el desarrollo de los beta bloqueadores, si yo no lo digo mal. Beta bloqueantes, exactamente. Sí. ¿Crees que podría haber acá otro Nobel en el futuro? Bueno, no de AstraZeneca, pero sí el grupo de investigación de Oxford. De hecho, la investigadora principal, que se llama Sarah Gilbert, es una bioquímica, ya de muchos años de experiencia, con 3 hijos bioquímicos también, que se aplicaron ellos mismos la vacuna desarrollada por la madre. Es una mujer muy interesante, muy curiosa. Su marido también era científico, y viendo la calidad de la mujer, él dedicó a cuidarse los hijos y ella se dedicó a trabajar, digamos, ¿no? Es una mujer extraordinaria. Ella es una posible candidata a premio Nobel, porque viene trabajando desde hace muchos años y es una persona que ha contribuido muchísimo a la ciencia del mundo. Te hago una última pregunta completamente práctica. Contanos cuándo empieza el trabajo concreto y en qué lugar o lugares de la provincia de Buenos Aires va a ocurrir esto. Es en Garín,
en el partido de Escobar. Sí. Ahí en Garín existe, con nuestras 3 empresas, nosotros tenemos ahí Biogénesis, luego Synergium Biotech, que es la empresa que hace las vacunas en Argentina de gripe, de neumococo y de HPV, y MabScience es el polo biotecnológico más importante de toda Latinoamérica y un polo biotecnológico importante a nivel internacional. Trabajan unas 1.800 personas, de los cuales 500, 600 son científicos. Se va a fabricar ahí, en MabScience, y ya mismo se empieza a trabajar, ya empezamos a trabajar. Genial, estamos escuchando a Hugo Sigman, protagonista de esta historia de lo que va a significar la fabricación de la vacuna de Oxford AstraZeneca aquí en Argentina. Hugo Sigman es empresario y está en este momento en la ciudad de Madrid. Un abrazo, Hugo, gracias por estos minutos, fue utilísimo escucharte, Muchas gracias. Marcelo, muchísimas gracias a vos por darnos la oportunidad de difundir esto, Willy también, y a disposición cuando